Bienvenidos a Mensaje a la Nación. Una vez más les saluda su amigo y hermano, el pastor y doctor Antonio Chauca. Hoy día quiero extender mi mensaje desde la bendita palabra de Dios a los 33 millones de peruanos, al poder ejecutivo actual, entre comillas, al Congreso de la República, a obviamente las autoridades de todas las dependencias del Estado y obviamente hoy declarar el Perú está de luto. Evidentemente queremos solidarizarnos con la muerte, con los familiares de la muerte de esos dos jóvenes, de más de 94 jóvenes y señoritas heridos que están en emergencia, y más de 45 jóvenes o señoritas desaparecidos que causan conmoción a nuestra nación. El Perú está de luto. Primeramente quiero decir por qué el Perú está de luto. El Perú está de luto porque cerca al bicentenario, a los 200 años de la independencia de la República del país, sin embargo, nunca se ha tenido en cuenta poner en el escenario a Dios y poner en el escenario esta constitución de constituciones que es la Biblia, la palabra de Dios, y obviamente muchas veces no respetar la constitución política del país, que quieras o no, evidentemente es la norma que rige la nación. El Perú está de luto porque si se gobierna de espaldas a Dios, se gobierna de espaldas, obviamente, correcto, a las leyes, a los mandamientos, a los estatutos, a las direcciones y directivas que da Dios, este es el resultado de los gobiernos de turno: corrupción, delincuencia, violencia, drogadicción, es decir, actos que verdaderamente deshonran y denigran a un país tan rico y tan variado, tan pluralista, un Perú que amamos de corazón y que verdaderamente quiero despejar esa idea de que los pastores no podemos verdaderamente hablar de política, hablar de la situación del país. Miren a estos cientos y miles de cómo se defiende el Perú. Por eso me agrada cuando Perú, porque te amo, te defiendo, te defiendo. Y evidentemente estos jóvenes salieron a protestar. Y dentro de un gobierno democrático, la Constitución establece que es un derecho, ¿qué cosa? Salir a las marchas, protestar. Es decir, presentar nuestras ideas. Pero no era para que verdaderamente se trate de esta manera. Las fuerzas del orden trataran con qué cosa, con perdigones, con bombas lacrimógenas, evidentemente contrarrestar una marcha pacífica. Evidentemente no justificamos que también ha habido excesos, condenamos los excesos. Nosotros siempre enseñamos el respeto a la autoridad, evidentemente, pero una autoridad que no defienda un estado transitorio de facto, un gobierno que no nos representa, un gobierno que fue elegido bajo la componenda de los partidos políticos que verdaderamente se unieron para obviamente buscar los intereses personales y los intereses partidarios. Muchos se han unido a esto, se unieron porque le gustaba la banda presidencial, otros para apoyar partidos de izquierda, para apoyar la excarcelación. 5 votos, ¿sí? No midieron, no pensaron en el Perú,
no pensaron en la juventud, no pensaron en una situación como el que vivimos, no pensaron en este estado de sitio, en este estado de emergencia, en este estado de confinamiento. Señores, pensaron en sus intereses, pensaron en cómo sería la repartija verdaderamente. Señores, los pastores somos los mejores analistas políticos, somos los mejores analistas de la lectura de los escenarios, porque nosotros observamos el comportamiento de la sociedad, pero al mismo tiempo hacemos valer la Constitución, pero lo que no tienen los políticos y los politólogos, los opinólogos, no tienen esta referencia que es la palabra de Dios. Señores, el Perú está de luto. ¿Por qué está de luto? Póngase usted, señores y señoras, si usted, su hijo, su hija hubiera fallecido o estaría dentro de los 98 heridos, dentro de esos 45 desaparecidos. ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es el delito? El delito es manifestar con la libre expresión que garantiza la Constitución, que garantiza la palabra de Dios y que garantizan los tratados de derechos humanos, el derecho a expresarnos, el derecho a la libertad. No se puede coaccionar, señores, no se puede silenciar. Las calles hablan, el pueblo habla, el pueblo se expresa, y los gobernantes que los hemos elegido, entre comillas, ellos están para representarnos, no para ¿qué cosa? No para representar sus intereses. Señores, el Perú está de luto. El Perú está de luto, pero porque dentro del marco internacional, ¿cómo nos ven los otros países? Observando. Y hay toda una caída de la bolsa de valores, una caída. Yo soy economista de profesión. La caída de bolsa de valores. Porque cuando se rompe la legalidad, cuando no hay la estabilidad, entonces, ¿qué cosa? Los países hermanos, los países internacionales no pueden invertir, recortan, porque ven en observación cómo solucionan esos problemas. Pero sobre todo, yo quiero decir un llamado aquí al pueblo cristiano. No opiné por no pensar que contradecía a ciertos opinólogos cristianos que verdaderamente estuvieron de acuerdo con la vacancia. Señores, el asunto era esto. El señor Vizcarra, como los 68 congresistas procesados judicialmente, y cuando el mismo presidente elegido tiene procesos verdaderamente judiciales, ¿quién moraliza a quién? Nosotros como cristianos, de donde venga, no apoyamos, no justificamos, no defendemos la corrupción. Caiga quien caiga, pero debe seguir el proceso. Señores, el Congreso de la República no es el Palacio de Justicia, no es la Fiscalía. Esto ha sido un asunto, ¿qué cosa? De juicio político, obviamente de medición política. El señor Vizcarra obviamente tiene también, los procesos abiertos judiciales, pero evidentemente terminando su periodo tendría que haber ido, obviamente, y debe ir a la Fiscalía y pasar el proceso, y si hay culpabilidad, por los indicios que observamos, debe obviamente la justicia aplicar también, pero también tiene que aplicar a los 68 congresistas ahí sentados, verdaderamente que sí, bajo el amparo de la impunidad, bajo el amparo de la inmunidad parlamentaria, más hacen uso de la impunidad. Señores, el Perú está de luto, y yo quiero decir lo siguiente. Señores, no midieron los congresistas, no elegimos a gente inexperta, violenta, radical, de ideologías verdaderamente marxistas, leninistas, de izquierda, que verdaderamente fueron los que, ¿qué cosa?
los que iniciaron esta moción de vacancia, porque apenas se dio la vacancia, ya estaban pidiendo la excarcelación de uno que se manchó las manos de sangre con el andahuaylazo. Señores, así no se gobierna el Perú. Por eso queremos decirle en este momento lo siguiente: los congresistas se llaman padres de la patria, para que con experiencia, con mesura, con el marco de la ley, con la decencia, con las manos limpias, tomen decisiones correctas. Por eso el llamado en esta hora a la iglesia cristiana es: uno, orar y ayunar por nuestra nación como manda la palabra de Dios. Segundo, los pastores tenemos que educar al pueblo cristiano para que sepan ejercer su voto, un voto responsable, un voto informado, un voto verdaderamente que avale y respalde los valores y principios, y que no se elijan por amistades o porque nos prometen algo. No, Señor, tu voto es un voto de conciencia. Tenemos que enseñar. Por eso, ¿qué decía verdaderamente el predicador ya del siglo XVIII? El predicador del siglo XVIII ya decía de esta manera, Juan Wesley decía de esta manera: el púlpito, ¿qué cosa? Está para educar a la gente, gente de la iglesia y gente del pueblo. Por eso el pueblo no nos escucha, porque piensan que nosotros no opinamos nada. Y tercero, señores, escúchenme bien, estamos próximos a las elecciones. Elijamos. Por eso, señores, creo que ante este debacle hay que decirlo: el Congreso tiene la culpa por esos 105 votos que desestabilizaron el país. No estamos defendiendo al señor Martín Vizcarra. No, señores, él debe pagar, obviamente, si los delitos imputados se le demuestran. No, sino por el orden de un gobierno, por la gobernabilidad del país, por la pacificación, para que verdaderamente no haya estas expresiones. Por eso la Biblia dice: cuando se gobierna con justicia, el pueblo se alegra. Cuando se gobierna con injusticia, con votos de interés personal o partidarios, sin medir la consecuencia, que hoy día no. El Congreso me ha asombrado, uno de Fuerza Popular: no me arrepiento de mi voto, no retrocedo ante mi voto. Claro, ¿qué vas a retroceder? Pero si fuera tu hijo o tu hija que hubiera muerto, ahí sí dirías que tu voto fue equivocado, porque el voto fue equivocado porque se decidió no por defender la corrupción, no, que nosotros lo rechazamos, venga de donde venga, sino cómo tomar una decisión, romper la gobernabilidad en un estado de emergencia, de pandemia, en un estado verdaderamente donde ya estamos a puertas de las elecciones. ¿Cómo tomar una decisión, señores, pensando que recibirían el aplauso del pueblo cuando las calles se manifestarían? Porque, Señor, la legalidad se tiene que cumplir, pero no usar la legalidad constitucional, obviamente del artículo 113 de la Constitución, que al presidente se le puede vacar. Obviamente no es cierto, obviamente se le puede vacar, correcto, pero no ejercer esa legalidad para los fines personales y partidarios, de intereses personales. Y tampoco, escúcheme bien, se tiene que haber visto no solamente la legalidad, sino también, ¿qué cosa? El respaldo del pueblo. El pueblo, estos jóvenes salieron porque quisieron expresar su total rechazo a estos actos de los congresistas, obviamente, empezando de su presidente y su directiva, y los 105 votos solamente rechazan porque no fue un comportamiento democrático, bien pensado, para evitar esto lo que estamos viendo. Señores, el Perú está de luto. Dios va a hacer justicia. Dios va a hacer justicia. El pueblo cristiano, nosotros hoy día estamos juntamente la coordinadora cívica cristiana Pro Valores, del cual soy presidente, con la Asociación Perú Ora. Estamos haciendo un ayuno a nivel nacional e internacional, ayuno y oración, y predicando, orando y buscando el rostro del Señor para que traiga el orden,
la paz, la calma. ¿Y qué cosa? Y que ponga verdaderamente soluciones, que si hay soluciones democráticas, si hay soluciones que verdaderamente los que tienen que renunciar e irse, porque no tienen la capacidad, no tienen el respaldo del pueblo, no tienen el respaldo de los colectivos. Ya las diferentes instituciones obviamente se han manifestado como transparencia, se ha manifestado el mismo presidente del Congreso de la República, le ha pedido ya que renuncie el señor Merino, ya señor la Defensoría del Pueblo, ya las instituciones, y nosotros igual pedimos la renuncia y se nombre verdaderamente para calmar al pueblo, que sea un consejo de notables o congresistas con la experiencia y de vidas intachables, de manos no corruptas, no procesados, o que pueda tomar inclusive el Poder Judicial, pero me inclino obviamente por una mesa que conduzca bajo la democracia y traiga la paz y tranquilice, porque cuando hay justicia el pueblo se tranquilizará. Si no, señores, es un desafío a la democracia. No queremos eso, y por eso hoy ayunamos y oramos para que Dios traiga la paz, la calma, vuelva los rieles de la democracia, del respeto a los poderes, del respeto al proceso, de los cambios de autoridades, y que esto caiga en manos de gente primero que teme y respeta a Dios, que respete los valores, que respete los principios democráticos, que respete el marco legal y que respete, ¿qué cosa? Sobre todo la opinión del pueblo peruano, de los 33 millones de habitantes y de esta juventud. Yo me quito el sombrero, nunca había visto, me ha alegrado como pastor. Soy más 45 años de pastor sirviendo a Dios y a mi país, y escúcheme bien, yo he postulado 2 veces al Congreso, he sido precandidato a la presidencia de la República, 3 veces asesor en el Congreso, pero nunca había visto verdaderamente una cultura democrática. Los jóvenes nos han dado el ejemplo, los jóvenes nos han dado la gran lección a expensas de estos jóvenes que se convierten en los mártires de la democracia. Hay que honrarlos, porque a nosotros, los mayores, nos han dado esta lección. Señores, qué bueno que el Perú sepa hacer respetar sus decisiones, sus derechos, su legítima defensa, su legítima protesta, su legítima marcha, y sobre todo hago un llamado para poder nosotros votar adecuadamente por autoridades. Sencillamente, más de 5 periodos. ¿Qué cosa? Un Congreso con intereses, abusando el poder. ¿Qué cosa? Blindando a gente procesada, gente verdaderamente que debería estar en la cárcel, blindando a presidentes para que salgan y salgan al exterior, para que no sean procesados por la justicia peruana. Así no se gobierna el país. Por eso la Biblia dice, cuando se gobierna con justicia, el pueblo se alegra. Señores, oremos al Señor. Únete al Facebook Perú Ora. Ahí estamos todo este día orando y ayunando y predicando para que Dios se glorifique y quite a autoridades que tienen que ser quitadas y ponga autoridades también conforme a su corazón. Una vez más clamamos a nuestro Dios, al Dios que la Constitución, ¿qué cosa lo menciona? Cuando dice el Congreso Constituyente Democrático, invocando al Dios Todopoderoso, invocamos al Dios Todopoderoso, que las decisiones que Él lo dirige, hayan hombres y mujeres de buena voluntad para traer la paz, la concordia, y hacemos un llamado a la paz a la nación, hacemos un llamado a la oración y al ayuno, hacemos un llamado al consuelo de esas familias que ofrendaron verdaderamente a sus hijos en una defensa legítima y que nunca volverán a sus hogares. Nos unimos y hacemos un llamado para que nunca más tengamos, ¿qué cosa?, presidentes
congresos, plancha congresal corruptos. No, nunca más debemos tener en nuestras instituciones como la Defensoría del Pueblo, como el Tribunal Constitucional, como el Poder Judicial, como la Fiscalía de la Nación y otros, para que verdaderamente estén ocupados con gente decente, gente limpia, que ama el Perú. El Perú está de luto, pero Dios va a poner autoridades para consolar a nuestra nación. Fue tu amigo y tu hermano, el pastor y doctor Antonio Chauca. Como doctor en derechos humanos, hago este llamado. Respetemos los derechos humanos de la nación. Dios los bendiga y nos volveremos a ver.